Lucas 17:11. 17:11. Ayúdemele al vecino a encontrar el texto. Si lo ha encontrado, me dice un fuerte amén. A ver, como 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Leamos la palabra entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió, iglesia? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Altísimo. Gracias, Señor, por su misericordia y su amor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que hasta este día nos ha sostenido usted. Le suplicamos que tome control de este tiempo de meditación en su preciosa palabra, que nos hable al corazón, que nos instruya, nos edifique, nos exhorte, Señor, que nos ministre, que la carne no tome gloria, Señor, sino al contrario, todo sea para la exaltación de tu nombre, Señor. Te pedimos que concedas ese milagro, Señor, esa sanidad a cada uno de los que hoy se aferran a tus promesas. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, puede tomar asiento. ¿Cuán agradecidos somos con Dios? ¿Somos agradecidos con Dios? Ya lo vamos a ver. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Tan bueno que es Dios conmigo. Yo conozco personas que incluso ponen hasta en el teléfono esas alabanzas, ¿verdad? Dios ha sido bueno, todo se lo debo a Él. Y perfecto, está bonito, está lindo. Pero acuérdese que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué? Porque el poder se manifiesta a través de los hechos. A través de los hechos. Usted viene y tiene un problema y empieza a leer su Biblia. ¿Amén o no amén? Porque a ver, ¿cuántos aquí tienen un problema? Si no le dan ganas de leer su Biblia, no va a resolver su problema. Al menos no con la ayuda de Dios. Probablemente el diablo va a poner una solución momentánea que lo haga creer que ya resolvió, y dentro de poco tiempo va a estar más enredado que al principio. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único que da soluciones completas. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos con la seguridad de que el problema se va a resolver. Usted está aquí en la iglesia, pero viviendo su vida a su estilo, las cosas no son igual, no funcionan igual. Entonces, viene acá, la persona, vea por favor, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ok, ¿qué hay que entender de Samaria? Acuérdese que en el Antiguo Testamento, en tiempos de Salomón, Dios se enojó y dividió el reino. Pero la división se realizó, se llevó a cabo cuando ya estaba en el poder su hijo Roboam. Roboam era hijo del rey Salomón. Entonces este muchacho, ¿verdad?, cuando ya tomó control del poder, quiso oprimir al pueblo. Era un muchacho que no buscaba la dirección de Dios. Era un muchacho que buscaba los consejos de los cheros. Se le acercaron los ancianos, le dijeron: mira, deberías de hacer así, tu papá tuvo mano dura, vos sé un poquito más condescendiente, ganate al pueblo. Los ancianos del pueblo le dieron buen consejo, pero vino él y le puso atención a los cheros, ¿verdad? Le preguntó a los cheros: ¿ustedes qué creen que debiéramos hacer? ¿A qué apretarlos, verdad? Porque necesitamos pisto para ir a chupar. Y entonces
viene Roboam y toma mal consejo. Pero claro, esto venía ya como una herencia porque su papá, Salomón, había apartado su corazón de Dios. Póngame atención. ¿Cuántos han venido a aprender cómo obtener milagros en su vida? Te aparta su corazón de Dios y la cosa empieza a ir de la patada. Y acuérdese que hemos hecho siempre aquella ilustración de la piscucha. ¿Cuántos aquí encumbramos piscucha alguna vez en la vida, hermano? ¿Sabe de qué estamos hablando, verdad? Entonces, cuando usted juega de esto de encumbrar piscucha, antes que habían vientos, hoy no sopla nada, hermano. Entonces, la piscucha, el feeling, ¿verdad? El gozo del cipote es darle hilo. Yo recuerdo que uno buscaba unos rollos, ¿verdad? Para que aquello se encumbrara hasta el máximo. Y habían unas cosas que se hacían de madera, de lata, y los cipotes inventábamos de todo para poder jalarle y darle a la piscucha el guiñón cuando ya estuviera bien elevada. ¿Alguien alguna vez tuvo de esos volados que se hacían de madera? Sí, levante la mano a ver quién. ¿Alguna vez se dio en la jeta, hermano, cuando estaba retrocediendo? Es que todo el que tenía de ese, hermano, se empilaba tanto que cuando sentía plago, ¿verdad? Entonces, la pila o el feeling de las piscuchas era que usted veía que la piscucha de arriba, ¿verdad? Primero, ¿qué hace? Le da hilo, le da pita. ¿Para qué? Para que se encumbre. Y es lo que hace Dios con el rebelde. Yo ya me voy, yo renuncio al ministerio, ¿verdad? A mí el pastor me quitó, yo ya no voy a ganar almas, ¿verdad? Que solo pidiendo el peso y lo que usted quiere. Entonces, en esos días que se ha alejado, le va a ir bien. No, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque le están dando hilo para que usted se encumbre y crea que así usted está mejor que hasta muchos hermanos que solo pasan metidos en el culto. Cuando Dios, porque Él es el que tiene el hilo de tu vida y de la mía, cuando Él lo decida, va a empezar a guiñar. Y si usted se acuerda de las piscuchas, cuando el cipote se empilaba jalándole, ¿verdad? Habían ocasiones que el hilo, ¿qué sucedía? Se reventaba. Y se iba aquella piscucha, ¿verdad? Totalmente fuera de control. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en San Jacinto y salíamos corriendo allá buscando el barrio La Vega, más o menos por dónde iba a ir cayendo la piscucha. Ya cuando llegábamos por allá a ver dónde había caído, muchas veces ni tocaba suelo porque quedaba ensartada en las ramas de un árbol, ¿verdad? Otras veces quedaba rota en los cables de corriente, en las líneas primarias, toda chicharrada. Pero era raro que tocara suelo. Lo mismo sucede con el que se aparta de Dios. Esa encumbrada que le dio el diablo con el permiso de Dios es para cuando venga después el socón. Viera cómo oran los hermanos cuando ya están a punto de que les van a dictar sentencia en el penal, ¿verdad? Que los llevan presos en línea de investigación. Viera cuántas promesas se le hacen a Dios en esos días, ¿verdad? Cuando ya viene la fecha de la operación o de la fecha del embargo. ¿Por qué? Porque Dios le reventó la pita. Se había encumbrado tanto que la devanada es inminente. Entonces hay algunos que han estado un poquito atentos en sus cultos y cuando sienten que la pita ya se reventó, rapidito se postran y le claman, ¿verdad? Que así tiene que ser. Ese es el toque del cristiano. Los cristianos tenemos que aprender a ser animales, hombre. Tenemos que aprender a ser abusivos de la misericordia. ¿Cómo así, pastor? Un hermano viene y me dice: pastor, he andado chupando un mes. Ay, hermano, ¿y por qué no invita, hombre? Por usted, vea. Entonces yo he tomado la decisión de ya no venir. ¿Por qué? Porque le fallé a Dios. ¿Se acuerda lo que le decía yo el miércoles que hablaba con mis empleados cuando yo tenía negocio? Arruinaste la máquina y hoy vas a poner la renuncia. Me ante maricón.
Así como la arruinaste, quédate y pagámela. Hoy estás renunciando, ¿verdad? Como sabes que te la voy a descontar, y hoy te la llevas de delicado, mejor renuncio, ya me voy, maricón. Así como sos de trompudo que la arruinaste diciéndote que no la tocara, hoy quédate, hacele frente. Cometiste el error, corregilo. Cometiste la pandeada, demostrá que algo te ha calado, pues. Entonces, algunos, ¿verdad? Cuando hemos cometido un error, mejor ya no voy. No, hombre, hermano. Si usted se queda, la misericordia de Dios lo va a levantar, hombre. La misericordia de Dios, dice la Biblia, que nueva es cada cuánto, cada mañana. Mire qué cortito nos la dejó. Usted quizás viene todavía con olor a níspero, o con olor a jabón chiquito, o con olor a zacate, ¿verdad? Yo no sé. Es decir, porque como hay algunas que ni siquiera el hospedaje piden, ¿verdad? Y no que se conforman con el zacatal. Entonces, pasó, eso fue anoche, ¿verdad? Y hoy, nueva es la misericordia de Dios. Te venga y siéntese ahí en una de las sillas de la iglesia. Pero es que mire que ese hermano es aquí, que ese hermano es allá. ¿Y a usted qué le importa? ¿Que acaso usted o yo morimos por el hermano en la cruz de Calvario? Quien murió en la cruz de Calvario fue Jesucristo, hermano. Entonces, a eso me refiero cuando decimos que el cristiano tiene que ser animal, tiene que ser abusivo. ¿De qué? De la misericordia. Porque cuando usted se la lleva de delicadito, se la lleva de que no se le puede decir nada, le van a reventar el hilo y la devanada va a ser dura. Eso es lo que le queremos evitar. No crea que al pastor le alegra cuando le vienen a contar que el hermano fulano le sucedió tal cosa por haberse apartado de Dios. Si es un pastor, no le va a alegrar. Si no, acuérdese de Judas, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto, porque el que moja el pan conmigo a la mesa es el que me va a entregar. Y después, ¿qué hizo el Señor? Les lavó los pies. Les lavó los pies. Y no vaya a creer que estaba el Señor lavándole los pies al Judas y, bueno, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo mismo. No vaya a creer que el Señor iba a estar en esa actitud, porque nosotros sí así somos, ¿verdad? Yo, pastor, yo ya lo perdoné. Yo no le deseo un mal, ¿verdad? Pero mire, ay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Hay un Dios que va a tomar justicia. Y usted en su mente ya hizo picadito con corta uña al prójimo. Y dice que ya lo perdonó. ¿Cuál? Es mentira. Esa es mentira. Es como el pleito conyugal. ¿Cuántos esposos o esposas hay esta noche en la casa de Dios? Pareja, pues vaya. No se agüite. Pareja. Yo ya lo perdoné. En el otro pleito, lo primero que le sacan es el error pasado. Es lo primero que no lo ha perdonado. Ese no es perdón. Dice la carta a los hebreos que el Señor tomó una decisión y dijo: pondré mi ley en sus corazones y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el perdón. Solo Dios puede perdonarnos. Entonces, no se aparte de la casa de Dios. No se aparte de la misericordia de Dios. Estos hombres, ve acá, dice Samaria y Galilea. Le estaba explicando yo que en el Antiguo Testamento se dividieron los reinos. Entonces, los descendientes de Roboam, todo el reino del sur, todo lo que se llamaba Judá, ¿verdad? La capital se mantenía siempre en Jerusalén. Y luego el reino del norte, que fueron los 10 que se dividieron, las 10 tribus que se dividieron, la capital la pusieron en Samaria. Entonces ahí entró el pleito político de los samaritanos con los judíos hasta el tiempo del Señor, que no se hablaban. ¿Se acuerda cuando viene donde la samaritana, que le dice la mujer: ¿cómo tú, le dice, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Porque no se hablaban. No se hablaban, los samaritanos con los judíos no se hablaban. La parábola del buen samaritano, ¿se acuerda usted de que había un hombre tirado que lo habían asaltado, estaba todo pescociado, ¿verdad? Y pasó un sacerdote y pasó un rabino y entonces dice: ¿y quién fue el que lo ayudó, lo auxilió?
un samaritano. Entonces, digamos, la amabilidad, la piedad que tuvo el samaritano era tal que ellos por naturaleza eran enemigos. Era un judío y yo samaritano, más fácil que le hubiera pegado una patada y hubiera seguido su camino. Pero no, viene y dice un samaritano. Entonces aquí volvemos otra vez, pero con el tema del agradecimiento. ¿Cuán agradecidos somos nosotros con Dios? Dice, venía entre Samaria y Galilea. Al entrar a una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10, ¿qué cosa, hermano? Leprosos. El leproso, póngame atención, el leproso era una persona que padecía lo que podríamos llamar ahora un cáncer de piel. Una enfermedad en la que se le carcomía, se le caían los pedazos de su carne, era altamente contagiosa y no tenía cura. Entonces la manera, allí como acuérdese que los derechos humanos es lo que ha venido a arruinar todo en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces aquí en esta época no había nada de eso. Lo que hacían con el leproso era que lo sacaban de la ciudad, que fuera a morir allá afuera, al monte. Y había una ley que establecía de que cuando el leproso oía que venían unas personas caminando, él tenía que empezar a gritar: leproso, leproso, yo aquí estoy, leproso, para que la gente no se le acercara. Porque si él no avisaba, ¿verdad? Entonces ya se le tomaba como que era dolo, ya él estaba queriendo contagiar a la persona y de acuerdo a la ley de Levítico tenían que darle muerte de sapo, tenían que apedrearlo. Entonces él tenía que mantenerse lejos y gritar: leproso, hablando de él mismo, porque no podía interactuar. Entonces el leproso, hermanos, era una persona que estaba muerto en vida. Usted sabe que las enfermedades terminales no andan viendo cuánto pisto tiene usted en el banco, no andan viendo qué apellido tiene usted, ¿verdad? Qué posición en la sociedad, que si tiene puesto político, que si tiene usted una herencia. No, las enfermedades terminales no atinan. Entonces la ley era pareja. Ahí habían hombres millonarios que eran leprosos, como también personas pobres que eran leprosas, personas que tenían hijos pero no podían interactuar con sus hijos porque los contagiaba. Entonces esas personas, las personas que eran enfermas de lepra, estaban excluidas de la sociedad. Eran personas muertos en vida. Ellos podían tener comodidad de familiares que los amaran. Ellos estaban, hermanos, como que ya se hubieran muerto. No podían tener ningún tipo de trato ni relación. No podían vender, no podían trabajar para subsistir. Comían de lo que había. Prácticamente los lanzaban fuera de la ciudad para que se murieran. Entonces vienen 10 hombres que estaban condenados a muerte. Eso es lo que quiero que entiendan. Que estaban condenados a muerte. Cuesta tanto muchas veces que entendamos, hermano, lo frágil y vulnerable que es nuestra existencia, principalmente cuando se trata de aprender a rendirnos a la voluntad de Dios. Entonces vienen estos hombres, 10 muertos en vida, leprosos, se paran de lejos. ¿Por qué? Por lo que le acabo de explicar. Versículo 13: alzaron su voz, gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten, ¿qué cosa? ¿De qué le dije yo que teníamos que aprender a ser abusivos nosotros? De la misericordia. Si todavía no me entiende, ¿cuántos aquí hemos cometido errores, hermano? ¿Cuántos aquí hemos venido esta noche necesitando un milagro? Por favor, pida por su milagro. El diablo va a querer recordarle sus errores, principalmente los que están fresquitos, probablemente cometidos hoy mismo. Pero cuando allí le dice: ten misericordia, está diciendo: por favor, concédenos lo que no merecemos. ¿Está usted consciente que nosotros por nuestro mérito no merecemos nada, más por la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario? Usted y yo somos más que vencedores, dice la Biblia, hermano. ¿Está usted consciente de eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pida. Aquí hago un paréntesis. No se olvide lo que le dijo Jesucristo al paralítico: vete y no peques más, no sea que otra cosa peor te acontezca. ¿Y por qué comenta eso, pastor? Porque Dios lo puede sacar. Digo lo puede porque falta ver si usted le cree. Porque si usted no le cree,
Él puede, pero no lo va a hacer. Pero si usted le cree, Él lo va a sacar de un problema. Y como lo logramos por medio de la misericordia, corremos el peligro de malentender el amor de Dios y creer que yo puedo estar recibiendo milagros viviendo una vida totalmente en rebeldía contra Dios. No, no es eso tampoco la misericordia. Dios le va a mostrar su misericordia con la esperanza de que usted despierte, que usted reaccione y diga: puchica, si verdaderamente yo estoy agradecido por lo que Dios me ha dado, tengo que cambiar, tengo que tomar una decisión. Porque nosotros muchas veces, hermanos, somos 90% cobardes y 10% guerreros de fe. Cuando hablamos de nuestras debilidades, ay, yo no puedo, es que es una tentación tan grande que yo no la puedo controlar. Sí, yo sé que muchos de nosotros somos compulsivos en distintas áreas, en distintas cosas. Pero precisamente de eso se trata la vida del cristiano. Que usted aprenda a decir: hoy no voy a ir con estas personas, hoy no voy a ir a este lugar. Probablemente usted tiene un deseo incontrolable, pero usted, ¿qué puede hacer? Puede irse para la iglesia, puede irse para donde su familia, puede irse para su cuarto y doblar rodillas, buscar la fortaleza de Dios. Dios le va a dar su milagro, amén. Pero ¿cuántas veces le va a aguantar Dios que usted esté en rebeldía? No se olvide de Sansón. Sansón jugó muchas veces con la misericordia de Dios. Y cuando llega el momento donde el Espíritu Santo aparta su respaldo de sobre él, dice el texto bíblico allá en el libro de los Jueces, y Sansón dice: no sabía que el Espíritu se había apartado de él. Y él creyó que iba a salir bien librado como las otras veces. ¿Y qué sucedió? Le pegaron la gran devanada, lo dejaron, le cortaron los colochos y le sacaron los ojos. Perdió su fuerza. Entonces, ¿la misericordia de Dios es inmensurable? Amén. ¿Podemos jugar con la voluntad de Dios toda la vida? No, tampoco se trata de eso. Entonces, volviendo acá, dice, vea por favor, ten misericordia de nosotros, versículo 14, cuando él los vio les dijo: id y mostraos, ¿a qué, hermano? A los sacerdotes. Id y mostraos, ¿a qué, hermano? A los sacerdotes. Ay, hermanito, una de las cosas que más nos quita a nosotros las bendiciones, las plurales bendiciones, es nuestra mansedumbre, la falta de mansedumbre. No somos mansos. La Biblia en ningún momento pretende que nosotros seamos mensos, pero Jesucristo dijo claramente: sed mansos porque yo soy manso. La palabra manso significa controlado, de un temperamento controlado. Y usted podrá decir: pastor, pero yo siempre he sido de un temperamento volátil, yo siempre he tenido mal temperamento. Sí, pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo, dice, es gozo, paz, amor, mansedumbre, benignidad, y dice templanza. La palabra templanza es similar a la mansedumbre, es decir, que significa control, autocontrol. Usted tal vez era arrebatado antes. Hoy, si Cristo está en su corazón, si el Espíritu Santo es el que lo guía, hermano, aprenda a controlarse. Aprenda a controlar. Yo hablaba con un hermano hace poco y le digo: mire, sabe que yo antes, si venía un cobrador, si venía alguna persona acá, yo salía a la puerta. Y tuve un par de altercados que no me correspondían, en los cuales se veía mal que el pastor se estuviera discutiendo con la gente ahí en la calle. Entonces ahora yo no salgo. Y no es porque yo sea cobarde, no salgo porque evito ponerme en el riesgo, ¿verdad?, de dar un show, de dar mal testimonio. Entonces es parte de mi templanza. Yo sé que si voy a platicar con esa persona me va a contestar mal, entonces mejor no lo hago. Yo hace 5 años, 6 años le serví de fiador a un amigo que es pastor de una iglesia en su crédito personal, y ya me mandaron nota de embargo. Un día de esto me estaban esperando acá y me dice el muchacho que estaba en el portón: pastor, lo buscan de tal, pregunte si es conmigo o es por el pastor fulano. No, dicen que el pastor fulano. No tengo nada que hablar con él. Pero es que mire, dicen que él no les da la cara, que él no les paga. Que lo embarguen, hombre. Pero dice que todos lo van a embargar a usted, que me embarguen también.
Sí, pero yo prefiero mejor nos vemos en los tribunales, porque si viene aquí me va a ofender, me va a decir algo, me va a salir el indio, ¿verdad? Y voy a dar mal testimonio. Entonces, ¿qué es esto? Parte de mi templanza, de saberme controlar. Mejor me aparto, mejor me quito. Mire, que quieren que usted le hable a él, Dios me libre. Dios me libre, si cuando éramos cheros nos escapamos a romper la bochaca un par de veces, ahorita que ya no somos amigos, no. Pues sí, pero lo está haciendo quedar mal. Yo corro con mi parte de culpa por bruto, por haber firmado. ¿Cuántas veces hemos dicho que no hay que andar haciendo eso? Entonces, claro, yo tiro también mi línea por la parte jurídica y sé a qué atenerme. Pero ni hablo con el cobrador, ni hablo con el deudor, porque vamos a salir mal. Vamos a salir mal, entonces mejor aguanto. Es más, dice la Biblia por allá, vea que cuando hay pleito y que mejor soportaras la pérdida, dice, vaya, me tocó perder por bruto. Entonces, ¿por qué? Pues tienen que aprender a controlarse. Tienen que aprender realmente por dónde va la sumisión a la voluntad de Dios. La sujeción. Un ejemplo claro: los servidores que renuncian porque se pelean con sus líderes. Es sencillo, ¿verdad? Se van. Las personas que ¿cómo se llama? Que renuncian de su trabajo, ¿verdad? A mí no me van a hablar, yo renuncio. Y yo le dije al jefe, esos 4 tonteras, ¿verdad? Ya usted sabe. ¿Y quién se quedó sin trabajo, Dundo? Pero yo mi orgullo lo tengo. Pues hollarte el orgullo, papá, porque comida no va a haber. No hay sujeción. Ese es un gran problema. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Jesucristo le dice: vayan y preséntense donde el sacerdote. ¿Acaso Jesucristo no podía simplemente limpiarlos y sanarlos? Claro que sí. Pero Él decía: señores, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Fíjese bien, Jesucristo venía bajo la autoridad de la ley de Dios. Y la ley de Dios establecía que había un proceso para la sanidad de la lepra. La única manera posible que en aquel entonces una persona fuera sanada de lepra era por un milagro de Dios. Pero el sacerdote era la única persona facultada o certificada para constatar que el milagro era completo, era real. Tenía que presentarse y dice: el sacerdote lo ve, que la mancha está blanquecina, que no sé qué, y entonces lo manda y hace todo un ritual, ¿verdad?, de purificación, y viene tantos días después. ¿Quién lo certificaba? El sacerdote, que no es el curita de hoy. Estamos hablando de la ley judía. Entonces había si usted lo analiza, Jesucristo le da el respaldo a la sujeción pastoral, a la sujeción de la autoridad establecida por Dios. Vayan y preséntense donde el sacerdote. Yo donde ese viejo no voy, porque yo por eso le clamo a Dios directamente. Pero si Dios no me quiere sanar, pues me voy a morir. Pues muérase. ¿Qué sucedió cuando ellos iban donde el sacerdote? Léalo en su Biblia. ¿Qué dice? Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No se va a ir a confesar mañana. Yo ya le dije que no estamos hablando de los curas de hoy. Estamos hablando judaísmo, ¿verdad? Levítico, ley mosaica y el sacerdote del templo donde se encontraba la plenitud de la presencia de Dios. ¿Dónde se encuentra hoy la plenitud de la presencia de Dios? En el corazón del creyente. ¿Cuál es la enseñanza? La sujeción a la autoridad, a las autoridades espirituales. ¿Por qué? No es porque Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad?, sometidos a la voluntad del hombre, pero no podemos nosotros decir que obedecemos la voluntad del Dios que no vemos si no somos capaces de sujetarnos a la voluntad o a la autoridad, digámoslo así, del que está enfrente de usted. No se puede. ¿Cuántas iglesias conoció usted acá en la zona de La Paz que comenzaron siendo tabernáculos y después ya no lo son? ¿Por qué? Porque no se sujetan a la autoridad sacerdotal. Es pura rebeldía.
Mire, la primera vez que yo invité al pastor general a venir aquí, a Rosario de la Paz, no sé si alguien habrá estado la primera vez que lo trajimos. Primera vez que él vino ya fue en este terreno, estábamos en la galerita y si ustedes se acuerdan no teníamos ni siquiera un cuarto donde recibirlo y se mandó a hacer atrás una planchita de cemento, pusimos unos canopis. ¿Sabe que esa vez yo de mi bolsa gasté $800 para preparar el lugar donde lo íbamos a recibir? Y el pastor siempre que viene, bueno, en aquel tiempo él daba una ofrenda de $100 a la iglesia, pero lo dejaba en cheque a nombre de Tabernáculo Bíblico Bautista. Pero nosotros no tenemos la personalidad jurídica. Entonces ningún banco nos cambiaba ese cheque. Vine yo y lo llevé para la central y le explicaba eso en las oficinas y les dije, miren, no sé si lo pueden hacer efectivo. Ese cheque no era para mí, era de la iglesia, pero como vocero de la iglesia a mí me tocó. ¿Sabe qué dijo el pastor? Dijo que yo era un ladrón que me andaba queriendo robar los 100 pesos. ¿Cuánto había gastado yo de mi bolsa? $800. Y esos 100 pesos no los quería para mí, eran de la ofrenda. ¿Y quién más iba a ir a preguntar allá cómo los cambiábamos? ¿Sabe qué generó eso en mi corazón? Risa. ¿Cómo es el diablo? Dije. Solo Dios sabe lo que yo dispuse para atender a mi pastor. Y yo durante 2 años después de la visita esa, yo era conocida como el ladrón. Y pues el pastor de Rosario de la Paz, ¿cuál? El ladrón, sí, ese, va, ese era yo. Hasta después que empezó él a venir más y que yo entré al club de motos y me conoció, hasta entonces se me quitó el apelativo, no porque yo era el ladrón, tenga cuidado que me lo voy a bajar. Hermano, vive mi Señor, que eso no generó carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi pastor tuvo una mala percepción, pero Dios sabe cuál es mi intención, Dios sabe qué es lo que estamos haciendo y Él es el que manda. Entonces, el tiempo ha pasado. ¿Y qué se sacó con haber aguantado eso, pastor? Vuelva a ver alrededor, hermano. ¿Qué nos sacamos? La misericordia de Dios, entendiendo que cuando usted se somete, cuando usted aprende a ser manso, Dios lo va a bendecir, hombre. Dios lo va a bendecir. Mire lo que dice después, versículo 15. Entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué sucedió? Volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es esto? Agradecimiento. ¿De dónde te ha sacado Dios, hijo? ¿Cuántas veces nos ha librado Dios de angustias, hermano? ¿Alguien aquí ha recibido alguna vez un milagro o al menos un favor de Dios? ¿O reconoce por lo menos que el día de hoy Dios le concedió tener aire que respirar? ¿Ah? ¿Sí? ¿Lo reconoce usted? ¿Sabe que se nos olvida tan fácil? Se nos olvida tan fácil todo lo que Dios nos ha dado. Yo recuerdo un hermano que se congregaba aquí antes, que era, digamos, de los con los que platicamos, así va más en confianza. Y ellos me comentaban, mire pastor, y el hermano fulano, se fue para Estados Unidos. Mire, y ellos mandan alguna ofrendita para el sostenimiento del templo. Ay Dios, hermano, aquí solo hay 2 personas, una familia y una persona más que manda su ofrendita periódicamente. Pero de ahí, nada. Gente que nosotros les hemos ayudado pues, en algún momento de necesidad, les valió madre. Entonces se platicaba de eso, ¿verdad? Algunos que recibieron la bendición de sus visas o de sus papeles acá y les valió sorbete, ¿verdad? Entonces, claro, no me lo mandan a mí me da cólera y se lo cuento, porque ¿dónde está el corazón de agradecido para con Dios? Nosotros cuando estamos recibiendo decimos amén, gloria a Dios, tan lindo el Señor. El día que usted se vaya por circunstancias de la vida, que se fue a vivir a otro país, se fue para San Salvador, para la Unión, se va a acordar de este templo. Yo no creo, fíjese. Claro, a mí no tiene que demostrarme nada, pero Dios conoce la gratitud de su corazón. Dios la conoce. A mí no tiene que demostrarme nada. Yo le estoy queriendo enseñar cuál es la realidad de nuestro corazón. Aquí estamos por interés, amado.
¿Cuántos quieren una sanidad? Amén. ¿Cuántos quieren 100 pesos? Amén. ¿Ya? ¿Cuántas quieren marido nuevo? Amén. ¿Cuántos quieren mujer nueva? Amén. Y cuando la consigas, vas a seguir viniendo. Yo creo que no. Yo creo que no. Ni miedo nos da irnos a enmotelar a la hora del culto. Ni miedo o irnos a chupar a la hora del culto. O irnos a hacer una movida a la hora del culto. Porque a mí me daría miedo. Capaz que me da un infarto ahí en el momento. ¿Por qué? Porque después de todo lo que nos ha dado Dios, después de todo, comenzando por su sangre preciosa, hermano, no vale madre. Uno de los últimos casos, una persona que era pilar acá, yo le decía a otro pastor, mire, le digo, nosotros criticamos al que se va para Estados Unidos, que ya nunca más se acuerda de la iglesia, y hay varios que se van aquí nomás, no se van del país, por aquí andan fregando, y tampoco se acuerdan de la iglesia. Pero si usted piensa que yo le estoy pidiendo algo para mí, le voy a dejar una tarea en la noche, vaya a leer el libro de Nehemías. Ahí lee el libro de Nehemías. Allá estaba Nehemías en el palacio del rey Asuero. Él era el mero copero del rey, el mero bartender. Y usted sabe que el rey, después de los 3 talguestazos primero, él se pone zapatón, ¿verdad? Entonces el rey estaba agradado con Nehemías. ¿A qué quiero llegar? Nehemías tenía buena plaza, hermano. Ese hombre vivía bien, porque era nada más y nada menos el que ponía corazón alegre al rey. El rey, o sea que el rey cuando quería regalar algo, el primero que lograba era el que estaba ahí sirviéndole el trago, pues. Nehemías estaba bien parado. Y un día le dice el rey, ¿qué tenés vos? Le digo, que tenés la cara de muerto andar. No, le digo, es que me di cuenta que los muros de mi ciudad y las puertas de mi templo están derribadas. Y mi corazón está destruido. ¿Y qué querés? Le dijo, para cambiar esa cara de muerto. No, pues si el rey me regalara unos cuantos milloncitos para mandar a arreglar allá el templo, le digo. Madera de acacia y oro de no sé cuándo, porque acuérdense que el templo no se arreglaba, ¿verdad? Con pastor, aquí trae unos volados de fibrolit, ¿verdad? Cuando yo vaya a tapar las goteras de la casa, hermano. Entonces, esa disposición de corazón, yo se la quiero dejar así en análisis. ¿Cuánto la tenemos? El día que no venimos, solo para que se haga una medidita, el día que no venimos, porque tal vez no sea, pongamos que no sea el día que usted pactó, se pregunta usted, ya habrán comenzado las alabanzas. Y yo a esta hora ya estoy en la cafetería echándome un café. Ya ahorita estuviéramos recogiendo la ofrenda. Ya ahorita ya estuviéramos llamando al pastor, ¿verdad? Del calor, pero aquí, pues, por lo menos aquí. Pero si no se acuerda ni de eso, hermano, ahí mida cuán agradecido está su corazón. Si no, ni eso. Y los que han sido servidores, usted, los que han sido servidores a la hora que uno se está poniendo el uniforme. A ver cuántos servidores hay aquí esta noche, levante la mano los servidores de cualquier ministerio. ¿Alguna vez se ha estado poniendo el uniforme con dolor de cuerpo, con desánimo, con tristeza de un hijo enfermo, de un pariente? ¿Alguna vez le ha pasado, hermano? ¿Y por qué ha seguido? Por amor a su Dios, ¿verdad? Porque quiere demostrarle a su Dios que no es uno de los 9 ingratos malagradecidos que no volvieron. Que aunque sea como samaritano, porque un día estuvimos enemistados con Dios en virtud de nuestra mundanalidad, hoy reconocemos
que si algo somos es porque todo se lo debemos al Señor, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria sea a Dios. Nunca se le olvide eso. A la hora de sus cultos, el día de su servicio, cuando sienta que hoy quizás no, hoy quizás no voy a ir, voy a llamar y yo sé que hay un hermano que me cubre. Sí, pero el hermano que te cubre se va a llevar tu bendición, papá. Porque el que conmigo no recoge, dijo Jesús, desparrama. Ahí me guarda mi milagrito, Señor. ¿Cómo no? Aquí te lo va a tener hoy. Mire lo que dice. Versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo, ¿que no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En la época de Cristo el margen de agradecidos era del 10%, y en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿De a cómo andaremos ahorita usted? Ya de a un 1, ¿verdad? De a un 1%. Pero por favor, amado, analice esto no como para decir, el pastor da esto va a tirar. No, diga, yo quiero ser del 1%. Señor, aunque te haya fallado, yo ahora voy a retomar, voy a renovar mi corazón. Yo quiero ser del 1% que son agradecidos. Y te voy a demostrar, Señor, que no estás echando en bolsa rota, en saco roto. Porque así dicen a veces los padres cuando se han esforzado por sus hijos y sus hijos fueron ingratos y los despilfarraron. Echamos todo nuestro esfuerzo en saco roto. Y su Padre Celestial, cuando lo ha bendecido a usted, hermano, echó en saco roto. No, pastor. No, cuando Dios me ha bendecido, Él ha dado en tierra fértil, porque mi corazón está agradecido con Dios, y esto yo se lo voy a demostrar a mi Dios todos los días de mi vida. Esa tiene que ser su determinación. Mira lo que dice después, versículo 18: no hubo quien volviese, dice, quien diese gloria a Dios, sino el extranjero, y le dijo, levántate, vete, le dijo, tu fe te ha salvado. Salvado. El primer gran regalo, usted sabe que es su salvación. Nunca se le olvide su salvación, porque hay problemas, dificultades que nos desaniman y nos hacen pensar, si es que de esta no me va a librar Dios. Hermano, si Dios le ha dado lo imposible, que es la vida eterna, ¿cómo no le va a dar lo posible? Y si es la voluntad de Dios forjar la fe de su familia, porque también puede ser eso, porque también puede ser aquel texto que dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Muchas veces nosotros estamos pasando las grandes angustias y no doblamos rodillas, no clamamos, y cuando decimos voy a empezar a orar, ya está la caja abierta. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Hoy, porque hoy Dios está atento al clamor de su pueblo. Démele un fuerte aplauso al Rey, por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Padre, por su misericordia. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.